Hola, muy buenos días, bienvenidos todos a este nuestro segundo webinar de este ciclo que es de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Estamos organizando en conjunto con ICARE con respecto a las 20 mejores prácticas laborales en pandemia, que surgen a partir del premio que nuestra fundación entrega tradicionalmente y que el año pasado en el contexto de pandemia se volcó, se inclinó, tuvo este cambio para poder reconocer las 20 mejores prácticas. Primero también quiero recordarles que para que si todos los que quieren participar y enviar sus preguntas para el panel de conversación que vamos a tener después, lo pueden hacer al correo preguntas@fundacioncarlosvial.cl. También les quiero recordar que este webinar se extiende hasta las 10:15, será 1 hora y cuarto de conversación donde primero conoceremos las prácticas de las empresas que hoy nos acompañarán, que son EY y Scotiabank, para después pasar a un panel de conversación, donde estarán representantes de estas empresas, además de un experto, y podamos profundizar un poquito más en qué es lo que está sucediendo con el teletrabajo. Porque en el fondo, cuando llegó la pandemia, todos nos tuvimos que adaptar muy rápidamente a este nuevo ritmo de vida, a estar en nuestras casas, tuvimos que pasar de lo presencial al online, las clases, el trabajo, y fue un desafío importante. Y cómo las empresas se adaptaron a este desafío es lo que queremos investigar hoy, lo que queremos saber más, cómo lo hicieron con éxito además, porque no es fácil traspasar una cultura que está basada en lo presencial, en vernos todos los días, a tener reuniones, a pasar a vernos a través de un computador. ¿Qué pasa con el límite entre la vida personal y la vida laboral? ¿Cómo se trabajó ese aspecto? Y también, muy importante, que es lo que da nombre a este webinar, el desafío post-pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que ya estamos por lo menos ahora, con buenos índices con respecto a la pandemia. Están volviendo las empresas, estamos retomando un ritmo relativamente normal. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo nos estamos trasladando de este mundo donde tuvimos 1 año y medio en teletrabajo a un regreso a la normalidad? ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Qué va a pasar con el teletrabajo? ¿El teletrabajo llegó para quedarse? Muchos expertos dicen que sí. Hay otras personas que están muy ansiosos porque las personas vuelvan a las oficinas. ¿Cómo se está haciendo esa transición? De todo eso y más queremos hablar en este webinar al cual les doy la bienvenida. Para comenzar, lo haremos conociendo una de las prácticas, que es la de EY. Vamos a ver un video que contiene un relato en primera persona de alguien que se había beneficiado por esta práctica, para que luego Bárbara Moses, directora de Talent de EY, nos profundice un poco más de la práctica y podamos conocer más al respecto. Así que ahora los dejo con esta cápsula. Finalmente es un trabajo conjunto, es un trabajo de todos. Por mucho que yo quiera hacer algo, si mi entorno no me acompaña, no va a salir. Nuestra familia está constituida por Ignacio, mi esposo, chileno, casados hace 3 años, por mí, cubana, casi 12 años en Chile, y 2 gatas. A mí me encanta la consultoría, y yo creo que para trabajar en consultoría tiene que gustarte. Y de un día para otro tenemos que trabajar desde la casa, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros equipos, y fue como, ¿cómo lo hago? Contener a los equipos en momentos, por ejemplo, de crisis, de incendio, en momentos críticos en los proyectos, a través de una cámara. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo les hago saber que estoy ahí? Nos dimos cuenta que a veces estábamos corriendo en círculos y no sabíamos precisamente qué hacer. Y cuando llegaron estas Golden Rules fue, por un lado, una guía de cómo deberíamos hacer las cosas, y por otro, una muestra de que se había escuchado las inquietudes que varios de nosotros habíamos planteado. Y parte de estas reglas, una de las que primero yo empecé a implementar fue bloquearme la hora de almuerzo, porque tenía reuniones que me llevaban más allá de la hora de almuerzo, a veces se me olvidaba almorzar. Empecé a pedirle a mis equipos que se bloquearan también las horas de almuerzo y a saber cuáles eran esas horas para yo no molestarlos, porque cuando estás en la oficina, no está la persona, no lo molestas.
Y por otro lado, me bloqueo espacios para trabajar en los temas que yo tengo pendientes. Y eso me ha ayudado también a ordenarme un poquito. El proyecto de las Golden Rules consiste en que los trabajadores tienen que preguntarse cada día si acaso hemos reservado en la agenda suficiente espacio para nuestro trabajo personal. O se daban cuenta que ni siquiera habían alcanzado a pararse de la cama y menos a almorzar. Empezamos a darnos cuenta que habían personas que eran citadas a reuniones en que la verdad no tenían mucho que hacer. Creemos entonces en crear un ambiente de trabajo que pueda hacer de nuestros trabajadores personas más plenas y felices. Trabajando desde la casa, en momentos donde estoy, por ejemplo, muy colapsada, donde tengo mucho trabajo, donde estoy en distintos incendios a la vez y ya no sé qué hacer, tengo muy a la mano mis lugares favoritos. Entonces me hago un té, me hago un café, me voy al balcón, me siento un rato, me despejo y vuelvo. Esta alegría, este poder estar cerca de mi esposo, estar cerca de mis gatas, que ellas también están muy felices de que uno esté, son cosas que se valoran y que se valoran mucho. Pero por lejos, la media hora más de sueño. Muy buenos días a todos. Después de haber compartido este video con ustedes, me referiré primero al contexto que envuelve esta práctica, ¿ya? Como lo mencionó Bernardita, y todos lo vivimos, la pandemia y la transición abrupta del trabajo en oficina, home office, demandó un gran esfuerzo de organización y planificación. Y bueno, todo esto también impactó en las personas de distintas maneras, como escuchamos, evidenciándose vivencias y emociones, tales como incertidumbre, sobrerespuesta, hiperconexión, límites difusos entre el trabajo, la casa, cansancio, bueno, etc. Lo que de mantenerse amenazaba en un home office sostenible, ¿sí? Luego de 4 meses de aprendizaje, de adaptación a esta nueva experiencia, el principal desafío para nosotros fue abordar de mejor manera la conciliación del trabajo con los espacios personales. Es por esto que en julio del 2020 comenzamos a trabajar en las Golden Rules. Las 5 Golden Rules que se definieron tuvieron como objetivo dar respuesta a esta necesidad de regular las demandas de presencia y conexión a fin de establecer una rutina lo más similar posible a la del trabajo en oficina. Para esto nos reunimos con nuestra Country Managing Partner, Macarena Navarrete, para presentarle la propuesta de Golden Rules. Y bueno, una vez ya validada con ella, las comunicó el comité ejecutivo a fin de comprometerlos en su implementación. Posteriormente se refirió a ellas en una reunión ampliada de primer nivel ejecutivo y luego cada líder las impulsó en su línea de negocio. Paralelamente también en un webcast abierto a toda la firma, Macarena se refirió a ellas en detalle a fin de promover enfáticamente su implementación con foco en el cuidado de las personas. Y bueno, también adicionalmente se fueron reforzando cada una de ellas a través de distintos comunicados, dando, lo que es muy importante, dando ejemplos del buen uso. Y en este sentido, y es un punto muy importante, Macarena asume desde su rol de liderazgo un fuerte compromiso en su implementación, siendo un desafío hasta el día de hoy que sea parte de las buenas prácticas, ¿cierto?, a todo nivel y en todos los equipos de trabajo, a fin de mantener un cuidado por las personas, sin descuidar tampoco las necesidades o requerimientos de los clientes. Bueno, esta iniciativa contempló la sensibilización respecto de 5 Golden Rules que les voy a explicar brevemente. La Golden Rule número 1 es planificar la agenda, que hace relación con lo que ya se había mencionado, con planificar y bloquear espacios para el trabajo individual. En el contexto de pandemia y antes de socializar estas Golden Rules, las agendas solo tenían reuniones con otros y la gente se quejaba de que apenas tenía tiempo disponible para responder correos, para hacer presentaciones, cosas tan básicas. Y puede parecer obvio, pero al instalarlo como regla, se generan estos espacios que ya no se visibilizan en la agenda como disponibles, asegurando este tiempo ya para el trabajo individual. La segunda
es respetar los tiempos. Esta regla tiene dos puntos principales. Por un lado, agendar en coordinación con otros para favorecer el respeto por las dinámicas personales. Por ejemplo, llegar y agendar reuniones tempranos en la mañana cuando otra persona tiene que conectar a los hijos al colegio, por ejemplo, o llevarlos al colegio, y sin considerar la disponibilidad real del otro. Y el segundo punto tiene que ver con definir la oportunidad en la que se espera la respuesta a los correos. Al comienzo hubo una sobrerespuesta de los mails, la gente sentía que estaba obligada a responder los correos independiente de la hora que los recibiera. Y bueno, tanto es así que incluimos en los pies de firma un mensaje que indica que no se espera respuesta si se recibe un correo electrónico en un tiempo que no está destinado para trabajar. La tercera Golden Rule es cuidar la hora de almuerzo, ¿sí? Como lo decían ahí en el video. Busca que de verdad exista un momento para almorzar tranquilo, invitando a coordinarse con el equipo para definir un horario de manera de poder respetar este break. Algo tan básico como esto hubo que hacerlo tema. Había personas que por sus hábitos personales no almorzaban y encontraba que era una buena oportunidad para agendar reuniones a otros. Entonces vimos aquí una oportunidad para reforzar el cuidado de este momento. La cuarta es agendar reuniones eficientes, que tiene como foco agendar a las personas que sean realmente necesarias y ser eficientes con el uso del tiempo, discutiendo lo esencial y lo importante. Y también invita a mantenerse atento y presente en cada reunión, evitando estar en otra cosa. Y por último, la quinta regla es optimizar nuestras reuniones, que se orienta a instalar la buena práctica de no agendar reuniones seguidas, dejando al menos 15 minutos de espacio entre una y otra para hacer una pausa que permita recuperar la concentración para la siguiente reunión, incluso poniendo énfasis en cuestionar su duración y que todas aquellas que no precisan de una hora podamos esforzarnos para hacerlas en 45 o 30 minutos siendo eficientes con nuestro tiempo. Bueno, estas Golden Rules han generado un impacto en nuestra cultura desde lo básico, que es poner el tema de cuidado de uno mismo y de los otros sobre la mesa. Lo concreto de administrar la agenda y las reuniones de una manera consciente y respetuosa, y lo positivo de haber logrado impactar con ellas, no podemos decir al 100% de nuestros colaboradores, pero seguimos trabajando en ello. Muchísimas gracias, Bárbara. Nos queda muy claro en el fondo cuáles son estas Golden Rules o reglas de oro, quizás en castellano, y el impacto positivo que vimos, por ejemplo, a través del video que ha tenido en su empresa. Ahora los quiero invitar a conocer más del caso de Scotiabank, quienes nos van a contar sobre su práctica, que son en beneficios a los colaboradores por pandemia, también centrado en el teletrabajo, por supuesto, y cómo Scotiabank pudo migrar de una empresa que tenía un porcentaje muy bajito de teletrabajo a tener prácticamente a toda su planta trabajando de forma remota. Para eso vamos a conocer también un video en primera persona, y luego Lilian Negrete, manager de relaciones laborales de Scotiabank, nos va a entregar más detalles de su implementación y cómo lo lograron. Vamos con el video. Desde el minuto que yo supe que estaba embarazada, no tuvieron ningún problema en darme la opción de poder teletrabajar por tiempo indefinido, y eso yo lo agradezco muchísimo. Yo empecé en el banco hace aproximadamente 2 años, 8 meses. Ya partí como ejecutiva comercial. Era un trabajo muy simple porque era traer clientes nuevos al banco, donde yo les ofrecía créditos, donde yo les ofrecía cuentas corrientes. De cierta manera me tocaba ver como la parte bonita del cliente. Pasó lo del estallido social, la pandemia, y el mismo banco nos ofreció la opción de la reconversión laboral. Para no dejarnos desempleados, optaron por la opción de reconversión laboral, donde nos ofrecían distintos puestos dentro del banco. Llevo 1 año 6 más o menos en esta área y me he sentido súper cómoda. Ha sido difícil, sí. Es un trabajo un poquito arduo, ya que tú todos los días
atiendes clientes y todos tienen problemas distintos. ¿Hace cuánto tiempo está cesante? O sea, tuvo una baja de renta de aproximadamente 2.500.000 pesos. Fue difícil al principio, fue difícil, pero con el tiempo uno aprende a sobrellevarlo también y es satisfactorio poder ayudar a esos mismos clientes. Estamos en contacto, que esté muy bien, hasta luego. El banco procedió a tomar medidas inmediatas para la seguridad de nuestros trabajadores y pudo de alguna manera incorporar rápidamente lo que es el teletrabajo. Y para aquellos que por su naturaleza de la función no podían tampoco teletrabajar, el beneficio también fue otorgado para ellos y se les mantuvo también la renta para que estuvieran tranquilos respecto a su estabilidad económica y laboral. Las personas que estuvieran interesadas pudieran participar de un proceso de selección y tuvieron la oportunidad de reconvertirse laboralmente y poder desde casa teletrabajar haciendo una función nueva, distinta y también con miras al futuro y les permite tener fuera su incertidumbre laboral, así que también eso fue un trabajo súper importante para el banco. La experiencia con el teletrabajo, por decirlo de alguna forma, es caóticamente hermosa. Paso mucho más tiempo con mi hijo. En los segundos por el transporte público. Yo vivo con mis padres que son de alto riesgo, así que estoy súper agradecida en ese sentido del banco y de mis jefes directos también, que me dieron la posibilidad de poder cuidarme y seguir trabajando. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Quisiera en esta oportunidad comentarles los beneficios que el banco otorgó a nuestros colaboradores en pro de su salud, principalmente por la pandemia. Y tal como dijo Bernardita, uno de los beneficios que ya el banco tenía inserto era el home office, trabajar desde casa. Sin embargo, después de la crisis social y ya una vez declarada la pandemia en Chile, nos vimos obligados a, en el fondo, mandar a todo el mundo a la casa, ¿cierto? Dar las condiciones para poder teletrabajar desde casa y de alguna manera nosotros también tener la certeza de que la gente y todos nuestros colaboradores estaban también bajo ciertas medidas de seguridad y de protección para efectos de cuidarlos, ya en pro de su salud. Y con ello nosotros pudimos de alguna manera implementar ante este escenario crítico el teletrabajo con más de un 80% de colaboradores en las áreas centrales que trabajaba desde sus casas, un porcentaje alto, y asimismo con protocolos de seguridad e higiene para aquellos que sí debían asistir presencialmente en nuestras sucursales, principalmente de Scotiabank, y de alguna manera protegerlos, tanto a ellos como colaboradores y a nuestros clientes. Asimismo, hubo beneficios adicionales que para efectos del COVID también eran muy valorados por nuestros colaboradores y hubo también reembolsos en el transporte que ellos en el fondo ocupaban, ya sea medios propios o a través de un medio privado, para efectos de también evitar el riesgo de contagio en el transporte público. La estabilidad laboral va directamente en relación con el caso y con la experiencia que tuvo Cintia y lo que vimos en nuestra cápsula de reconversión laboral para aquellos que también, de acuerdo a su función, no podían salir a las calles a captar nuevos clientes y por lo tanto la forma de poder de alguna manera compensar y darles, quitarles la incertidumbre respecto a su función, su labor en el banco fue abrir posibilidades internas y poder reconvertirse, poder postular a nuevas funciones en donde más del 40% de los colaboradores elegibles fueron beneficiados por el plan de reconversión, dando la posibilidad de movilidad interna, de desarrollo profesional y eso mismo les da la oportunidad de hacerlo también de manera de modalidad desde la casa, teletrabajo. Se adecuaron también contratos de acuerdo a la implementación de la nueva ley de teletrabajo, por lo tanto también de alguna manera íbamos en línea con lo que se promulgó el año de pandemia, que inició la pandemia en el año 2020.
Se habilitaron más de 700 nuevos notebooks y más de 2.000 VPNs para dar continuidad operativa a las funciones de nuestros colaboradores desde casa. Se efectuaron muchas reuniones con nuestros líderes y se captó realmente y se tomó un termómetro de cuáles eran las principales dudas que habían de parte de nuestros colaboradores y también incertidumbre respecto a lo que estábamos viviendo. Y a raíz de eso pudimos de alguna manera a través de comunicaciones internas, realizamos webinars para nuestros trabajadores y líderes y poder entregar de alguna manera información necesaria para que mantuvieran la tranquilidad y poder guiarlos en este proceso que no era menor, que era un proceso delicado para algunos, que vivieron la experiencia de tener el COVID ellos o sus familiares. Y a través de estos 12 webinars, donde participaron cerca de 2.000 colaboradores nuestros, pudimos de alguna manera también estar más cercanos a ellos, con un apoyo psicológico, con pausas activas, con tips, que lográbamos acercarnos mucho más en este proceso tan difícil y en esta contingencia que ha sido tan dura para algunos. Scotiabank principalmente se acercó a nuestros colaboradores, mantuvo la cercanía, mantuvo la comunicación durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, y hemos privilegiado en que los podamos mantener protegidos, ¿cierto?, bajo protocolos estrictos de seguridad e higiene, los cuales hoy día todavía se mantienen y van también bajo las normas y las leyes que se han promulgado en Chile para efectos de, en el fondo, siempre resguardar la salud de ellos, de sus familias y también de nuestros clientes. Muchísimas gracias, Lilian, por comentar su experiencia y comentarla a todas las personas que nos acompañan, porque justamente la idea es eso, o sea, con estos webinars queremos dar a conocer estas prácticas y que ojalá más empresas las puedan adoptar, las puedan incorporar y así ir mejorando sus relaciones laborales, que es lo que también buscamos desde la Fundación. Ahora vamos a pasar al panel de conversación, donde nos acompañan para profundizar este tema Macarena Navarrete, gerente general de EY Chile, además de Daniel Peralta, director de Total Rewards and Labor Relations de Scotiabank, además de María Paz Riumayó, quien es directora ejecutiva del Centro de Trabajo y Familia en la Universidad de los Andes. Les recuerdo, les quiero hacer un llamado de que todos pueden participar, esperamos sus preguntas con mucha ansiedad, a través de el correo preguntas@fundacioncarlosvial.cl. Nos pueden hacer llegar a ese correo sus preguntas para que puedan ir participando en este panel y podamos apoyar, aportar con otros puntos de vista. Para esto para dar inicio a este panel, quiero partir con María Paz. María Paz, hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el agrado de escuchar a estas dos empresas con grandes prácticas. Así es. Muchas gracias por acompañarnos también. Primero, la pregunta que yo creo que todos nos hacemos en estos minutos cuando estamos tratando de volver un poco a la normalidad, desde tu experiencia y de lo que tú has visto en tu trabajo, ¿se puede afirmar que el teletrabajo llegó para quedarse? ¿Cuáles son las principales dificultades y oportunidades que va a enfrentar ahora el mundo laboral ante esta nueva realidad? Llevamos 1 año y medio trabajando desde las casas, con ciertas comodidades, con ciertas incomodidades. ¿Cómo se va a complementar esto cuando estemos ahora volviendo a las oficinas? ¿Qué es lo que crees tú, qué es lo que has visto de tu experiencia? Bueno, primero, en el fondo, el teletrabajo es algo que resulta muy atractivo tanto para las empresas como para los trabajadores. Sin embargo, nosotros en el centro hemos hecho un par de investigaciones este año. Lo que vivimos como teletrabajo muchos el año pasado, más que un teletrabajo, fue una forma de sobrevivencia. O sea, nos fuimos a teletrabajar a la casa sin ayuda externa, con los niños en la casa, sin ayuda para el cuidado del adulto mayor, con un estrés importante. Por lo tanto, en el fondo, cuando nosotros dentro de la conciliación trabajo-familia hablamos de teletrabajo, el teletrabajo implica estar en un lugar que puede ser tu casa o puede ser otro lugar, pero totalmente enfocado en el trabajo, ¿ya? Yo creo que ahora
es algo muy atractivo, sin embargo, que hay que considerar que son dos formas totalmente distintas de trabajar. Cada una tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por lo tanto, un buen mix entre estos dos mundos sería ideal, ¿ya? Yo creo que las empresas actualmente están volviendo, hay muchas empresas que nos cuentan que tienen problemas para traer a las personas de vuelta a la oficina. En cambio, hay otras personas que simplemente quieren volver a la oficina y no quieren estar en su casa y esa empresa todavía no lo puede traer de vuelta. Estamos todavía adaptándonos. Pero creo que aquí los principales desafíos de las empresas va a ser entender que son dos trabajos distintos en el fondo, que me encantó, por ejemplo, en el Golden Rules que hablaba de planificar las agendas, eso sigue siendo súper válido porque hay que entender que uno como persona tiene que definir qué es lo que va a hacer en tiempo de teletrabajo y qué es lo que voy a hacer en el tiempo que vaya a la oficina. Por ejemplo, dentro de estos estudios se dice que lo mejor es tener 2 a 3 días, que el mix sea 2 a 3 días de teletrabajo. No es bueno los 5 días en la casa, como tampoco es necesariamente bueno en la medida que el trabajo lo permita, los 5 días en la oficina. Pero tener claro que el trabajo de la oficina, por ejemplo, en la oficina es mucho más, hay que enfocarla hacia las relaciones interpersonales. O sea, hay que tener más espacios para esas relaciones. Una reunión de innovación es mejor hacerlo en vivo y en directo. Una reunión de feedback con una persona es mejor hacerlo en vivo y en directo. Sin embargo, cuando yo quiero trabajar en una presentación, en generar un informe, eso lo hago desde mi casa o de otro lugar alternativo. Entonces creo que es algo que sí llegó para quedarse. Hay una serie de oportunidades y para las empresas es un gran gancho. Hay muchas personas que el teletrabajo pasa a ser un gran beneficio, mientras que hay otras personas que el estar en la oficina pasa a ser un gran beneficio. Y aquí es súper importante lo que hablaba Bárbara, lo que hablaba Lilian, era escuchar a los trabajadores y también entender a los equipos con los que estoy trabajando. Y en ese sentido, los líderes de cada equipo son muy importantes porque son ellos quienes tienen esa información. Muchas gracias, María Paz, la verdad queda muy clara. Hay que ver ahí el desafío, cómo ordenar estos tiempos, cómo ordenar, cómo priorizar cuáles son las cosas que voy a hacer en la oficina, cuáles van a ser las cosas que voy a hacer en la casa. Yo creo que con este año y medio de ensayo forzado que hemos tenido, se ha clarificado un poco más, pero vamos a ver cómo sigue esto y esperemos que siga muy bien. Ahora quiero preguntarle a Macarena Navarrete, quien es gerente general, country manager de EY Chile. Bienvenida, Macarena, también a nuestro panel. La llegada del teletrabajo, ¿cómo ha cambiado la dinámica dentro de su empresa? ¿Cómo lo han visto en este tiempo? ¿Y cómo creen que se establecerá esta modalidad en el futuro? Tomando un poco también lo que estaba hablando ahora María Paz, ¿cómo lo ven ustedes dentro de su empresa? Por ejemplo, ahora, ¿están con planes de retorno? ¿Están volviendo? ¿Ha habido muchas aprensiones de parte de la gente de volver o por el contrario están muy ansiosas? ¿Y cómo lo van a compatibilizar? ¿Ya tienen más o menos claro cómo lo van a hacer? Gracias, Bernardita, primero que nada por la invitación. Es un agrado estar acá con ustedes. La verdad es que me encanta ver y escuchar lo que se está pudiendo hacer al respecto. Mira, la verdad es que la dinámica con el teletrabajo ha cambiado de manera bien significativa. Y yo creo que ha aumentado y profundizado la conciencia sobre la importancia de la diversidad y de los distintos que somos los seres humanos de unos a otros y de cómo no es posible tratarnos, digamos, a todos con el mismo molde. En línea con lo que decía María Paz, hay gente que quiere, y más que quiere, que realmente necesita por su situación personal volver a las instalaciones de la oficina. Hay personas que quieren y que realmente necesitan mantenerse en sus casas, y creo que como organización es importante responder como comunidad a todas esas necesidades y dar la mayor cantidad de libertad posible. La libertad en el tiempo actual se gana también con responsabilidad. Entonces esto va de los dos lados, ¿cierto? Nosotros dando la mayor libertad posible para que la gente escoja, y tenemos toda la libertad, las personas pueden ir a trabajar, nosotros estamos abiertos, justo desde esta semana abrimos el edificio, y las personas pueden ir a trabajar
trabajar los 5 días de la semana, como pueden no ir a trabajar ningún día a la semana. Y sus circunstancias personales son muy distintas. Hay personas que no tienen condiciones en sus casas para trabajar cómodamente y realmente necesitan ir a las dependencias de EY. En tanto, hay personas que realmente necesitan estar en sus casas, porque, por ejemplo, tienen hijos o familiares a los que cuidar, o simplemente están más cómodos. Estoy completamente de acuerdo con María Paz, que las dinámicas cambian, ¿ya? Y acá yo creo que hay que entender que hay cosas que son más naturalmente realizables en espacios privados y hay cosas que son más naturalmente realizables cuando estás en un espacio colectivo. Y en ese sentido, todas las actividades que tienen que ver con el contacto humano más profundo, creo que van a terminar siendo hechas en las oficinas presencialmente. Y las actividades de trabajo más privado creo que van a terminar siendo hechas en las casas de las personas, porque hacer todo el proceso de trasladarse incluso a las oficinas es algo que realmente la gente aprecia que no se haga. No sé si vieron en el video de EY cuando Lady, que es la profesional de EY que hablaba en el video, decía, aprecio la media hora más de sueño. Bueno, todos aprecian cosas distintas, pero aprecian ese espacio de libertad, y hay personas que tienen una distancia de traslado a las oficinas mucho más que media hora. Entonces estamos trabajando en eso, trabajamos profundamente en su momento en cómo conciliar la vida de la familia y la vida laboral en esta situación tan rara en que la oficina se te mete adentro de tu casa a través de la pantalla, y ahí yo me siento profundamente orgullosa de nuestro equipo. En algún momento me acuerdo, le dije a Bárbara y al equipo de talento, nos está pasando esto, acá hay un problema. Pero realmente eso fue todo lo que dije, y Bárbara y su equipo volvieron completo con las Golden Rules, porque en el fondo es un trabajo en que hacemos un sponsorship desde el liderazgo, pero que tenemos un área de recursos humanos muy profesional, que vuelve con productos muy terminados, con grandes ideas, y que finalmente el liderazgo de la oficina está llamado a decir que sí, está llamado a empujar, está llamado en definitiva, a vitorear, pero que tenemos un área de recursos humanos que se hace cargo muy, muy profundamente de nuestras necesidades. Sí, con respecto a lo que decías, Macarena, quiero profundizar en un punto y relacionarlo con lo que acabas de decir, que hablabas de estas mayores libertades que uno le está dando a las personas. Al principio, sobre todo, había mucha aprensión de qué iba a pasar. La gente no iba a trabajar en la casa, iban a sacar más la vuelta, no iban a saber administrar esta libertad. Muchos tenían esa aprensión. Entonces, desde ese punto de vista, y asociándolo con lo que acabas de decir, de la importancia del liderazgo y de ser capaz de implementar estas reglas para poder pasar a una modalidad de teletrabajo, no tuvieron esos problemas, esas aprensiones de qué es lo que va a pasar con toda la gente trabajando en sus casas. Esta mayor libertad no se tornó nunca en algo en contra, o qué pasaba si detectaron alguna vez personas que efectivamente hacían mal uso de esta libertad, y cómo lo abordaban. Yo diría que nuestra experiencia en EY, desde la perspectiva de la eficiencia de la compañía, fue una experiencia muy positiva. Lo que nosotros pudimos ver es que la eficiencia de la organización creció enormemente. Creció enormemente y se puede ver en muchas pequeñas cosas, digamos. Las reuniones parten después de 3 minutos de small talk. Ya solía perderse mucho más tiempo al comienzo de las reuniones, aunque más no fuera en las personas trasladándose, llegando tarde, producto del taco. Las cosas se pueden mostrar en pantalla de un modo sumamente eficiente. No hay espacio a veces excesivo entre unas reuniones y otras para poder acomodar a personas que tienen que trasladarse grandes distancias. La verdad es que nosotros vimos una eficiencia, una eficacia gigante al interior de la organización.
Y no teníamos tanto miedo porque ya nosotros teníamos una experiencia anterior de teletrabajo, anterior a que partiera esto. A nosotros, la verdad, en términos de libertad y lo que la gente hace con su vida, a nosotros nos importa poco en qué horario la gente hace su vida personal y en qué horario decide hacer su vida laboral. Y en ese sentido, si una persona en la mañana tiene que conectar sus hijos al colegio y producto de eso decide trabajar hasta más tarde en la tarde, a nosotros nos viene bien. Incluso si una persona trabaja menos que todos los demás, simplemente porque es más eficaz y lo saca más rápido, tampoco nos importa. Este es un trabajo en definitiva, por meta, por logros. Y cómo logran las personas esas cosas es parte ya de su libertad personal, y creemos que tenemos que dejar que cada persona administre su vida. Hay quienes parten más tarde, hay quienes hacen pausas más largas a mediodía, hay quienes son buenos para partir muy temprano, pero necesitan tener una tarde para ello. Hay quienes son de largas horas de trabajo porque trabajan más distendidamente, y hay quienes son muy enfocados y trabajan menos horas al día. Mientras Higüey reciba aquello que Higüey necesita de las personas, nosotros estamos perfectamente bien con eso. Y al revés, nosotros celebramos la diversidad, nos gusta tener distintas personas, distintos profesionales. Creo que solo nos enriquece, y no, la verdad no le tememos a la libertad. Y por cierto, que tiene que haber habido casos. A ver, nosotros somos una empresa con más de 1.500 personas. Entonces, por cierto que tienen que haber habido casos de personas que no hayan sabido adaptarse y producto de eso ser mal evaluadas a final de año, y cuando eso se sostiene en el tiempo hay consecuencias negativas. Pero también en todos los otros años hay personas que tenían mal desempeño, a veces por otros motivos también. Entonces, la verdad, no le temíamos a la libertad y no tuvimos una mala experiencia, no hemos tenido una mala experiencia con mayores niveles de libertad. Muy por el contrario, yo creo que abrazamos profundamente la experiencia de la libertad. Muchas gracias, Macarena, me queda muy claro, y es bueno escuchar eso, empresas que tienen esa flexibilidad para poder al final sacar lo mejor de sus colaboradores, que es lo que todos buscamos. Ahora quería pasar con Daniel. Daniel, bienvenido a nuestro webinar. Te quería preguntar, en tu empresa, en Scotiabank, ustedes tienen muchos cargos que por sus características no pueden realizarse remotamente. Ahí Lilian y en el video hablaban de la reconversión laboral. ¿Cómo lo enfrentaron en la pandemia, pero sobre todo, cómo lo van a abordar a futuro? Que después de esta pandemia la gente está exigiendo quizás más flexibilidad, más libertades, posibilidad de hacer cosas en la casa y en la oficina. ¿Cómo lo abordan ustedes, precisamente porque tienen esas diferencias de cargo? O sea, me imagino que hay personas que tienen que atender público en sucursal y simplemente no pueden estar en la casa. ¿Cómo lo abordan, pero sobre todo cómo lo proyectan ahora que estamos volviendo a esta pseudonormalidad? Okay, muchas gracias por la invitación. Mira, lo primero que nosotros queremos destacar en cuanto a la reconversión laboral tiene que ver exactamente con eso. Hoy día por la pandemia no nos pudimos adaptar, ¿cierto? Sabemos que hay cargos que hoy no tienen posibilidad ni en el futuro de hacer teletrabajo, pero sí el foco que tenemos a futuro es que esas personas nosotros las podamos desarrollar a través de movilidad interna a cargos de mayor responsabilidad, y al mismo tiempo que sí nos permitan que se puedan realizar de manera remota. Cuando uno analiza convenios colectivos, por ejemplo, que traíamos del Banco Sudamericano, tenemos beneficios para cargos que son digitadoras. Hoy día en la banca no existen digitadoras, ya se adaptó, se modificó, se cambió la función. Entonces eso no implica que la gente no se puede ir adaptando a las posiciones, pero en una época como la pandemia no tuvimos ninguna capacidad de adaptar, ni nosotros como empresa, ni nuestros colaboradores, ni los clientes. Entonces en un muy corto plazo lo que nos ocurrió es que, por ejemplo, en el video que estábamos viendo, habían funciones como una ejecutiva de fuerza de venta que tiene que estar todo el día en terreno entrevistando nuevos clientes, y resulta que había un riesgo para la persona, sobre todo si había en este caso un embarazo, pero para la persona de tener que estar recorriendo Santiago en transporte público en época de pandemia, nuevos clientes que no querían recibir a nadie físicamente. Por lo tanto, esa era una función que no podíamos seguir manteniendo en esta época de pandemia con la misma fuerza
¿cierto?, que teníamos en periodos anteriores. Pero por otro lado, nuestros clientes, nuevos clientes, nuestros clientes actuales, tampoco querían ir a sucursal y sí tenían problemas porque querían renegociar sus deudas, tenían problemas de ingreso, y por lo tanto necesitaban contactarse con nosotros vía telefónica. Y eso nos permitía ver la posibilidad de hacer una reconversión laboral en ese sentido, que al principio era temporal, pero posteriormente hemos logrado incluso 40% de las personas que postularon a esta reconversión laboral, posteriormente fueron tomadas en esa posición y se reemplazó funciones de venta por funciones de contacto telefónico a clientes. Cuando uno lo mira a futuro, entendemos que la gente se puede adaptar, y ahí yo les diría que lo clave, por lo menos lo que ha tomado Scotiabank como criterio, es que como lo que nos interesa es el ADN de la cultura de nuestra gente, preferimos una promoción interna a un cargo de mayor responsabilidad, y cuando tengamos que contratar a alguien, tratamos de contratarlo que venga saliendo de la universidad con poca experiencia laboral, de manera que tenga mucho potencial de desarrollo. Pero para eso tenemos que poner en la oferta de valor de la empresa el entrenamiento como algo clave, no como un adicional, sino que tiene que ser clave en la oferta, que de hecho lo incorporamos en nuestra carta oferta, la capacidad de dar empleabilidad desde la responsabilidad de la persona a través de una muy potente herramienta. Tenemos más de 13.000 cursos que las personas pueden acceder, y sobre todo ahora que están en teletrabajo, podrían incluso aprovechar ese tiempo de pérdida de traslado, ¿cierto?, entre la oficina y la casa que están ganando, podrían utilizarlo en estos cursos, de manera de poder ver cuál es su plan de desarrollo, que también lo enfocamos a través de los supervisores, que cada persona se haga responsable de su plan de desarrollo, y empezar a tomar de este catálogo de 13.000 cursos. Tenemos, por ejemplo, una banca digital, por la cual ya han pasado más de 500 a solicitud, ¿cierto?, de la empresa, porque la transformación digital en la banca viene mucho más el proceso, y además tenemos una serie de certificaciones que te permiten ir avanzando en planes de carrera dentro, por ejemplo, de las redes de sucursales. ¿Y qué tanto, por ejemplo, a Macarena le preguntaba sobre la libertad, sobre esta voluntad que tiene que ver desde la plana mayor para entregar más libertades? Entiendo de tu respuesta que una empresa tiene que ser profundamente flexible para adaptarse a los nuevos tiempos, a las pandemias, a las reconversiones laborales. ¿Qué tanta flexibilidad se le debe tener una empresa para poder enfrentar estos desafíos y, como tú dices, también poder apostar al desarrollo de sus colaboradores? O sea, la flexibilidad tiene que ser total, uno, porque son tus clientes los que te van a determinar qué es lo que ellos quieren. Entonces, si un cliente no quiere ir a la sucursal porque las nuevas generaciones quieren hacer todo a través del celular y tú no le das la opción del celular, estás perdiendo a ese cliente. Por lo tanto, tienes que ser flexible en ese aspecto. Desde el punto de vista de las personas, es la misma figura. Hoy día tenemos generaciones completas que les gusta llegar en scooter, ¿cierto?, a la oficina, pero prefieren trabajar desde la casa y prefieren esa media hora que a mí me sonaba muy, muy, muy natural en los millennials que tenemos nosotros, esa media hora de sueño que pueden ganar en la mañana, como se planteaba ahí. Entonces, si yo quiero atraer y retener talentos, también tengo que ser flexible. Nosotros como banca, yo llevo mucho tiempo trabajando en Scotia y antes en el Sudamericano, siempre nuestros competidores fueron los bancos con sucursales, y en algún minuto aparecieron los bancos de los retail, ¿cierto? Hoy día no, hoy día mi competencia es Mercado Libre, hoy día mi competencia es Amazon. Entonces aparecen una serie de otros interlocutores que yo los veía un poco lejanos en esta figura presencial que teníamos, y hoy día compiten con una aplicación en celular de la misma manera. Entonces, a tu pregunta es, o soy flexible o tengo que salir del negocio, no tenemos muchas más opciones. Así es, la libertad y flexibilidad yo creo que son las cosas que están marcando un poco los nuevos tiempos. Muchas gracias, Daniel. Ahora quiero volver con María Paz. En el fondo estamos tratando, o por lo menos en una primera instancia, se traspasó lo presencial al online, y prácticamente pretendíamos, o se pensó, que tenía que ser las mismas reglas del presencial al online, y nos hemos dado cuenta que no, que hay cosas que probablemente van a tener que cambiar, desde los horarios, desde, como decía Macarena, si alguien quiere trabajar en la noche o en la mañana, existe mucho más flexibilidad y libertad, pero también qué pasa con los otros tipos de beneficios, con todas las reglas que estamos acostumbrados, reglas laborales para un entorno
presencial. ¿Cómo se traslada todo esto al online? ¿Qué ves tú desde tu experiencia? Sí, bueno, yo creo que acá primero hay dos palabras que salieron, que las volviste a repetir, que eran libertad y flexibilidad, que yo creo que son clave. O sea, por un lado, hablando de flexibilidad, hay que entender que el teletrabajo es solo una de las tantas alternativas de flexibilidad que uno puede ofrecer, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente hay cargos que no tienen la posibilidad de teletrabajo, sin embargo, sí pueden tener flexibilidad de otro tipo. Cuando nosotros hablamos, nosotros llevamos muchos años investigando política y mencionábamos que el teletrabajo era una de esas alternativas, era la opción de flexibilidad de espacio, donde yo puedo realizar mi trabajo en otro lugar. Sin embargo, uno puede tener horario flexible y teletrabajo o puede tener solo una de las dos. O sea, yo podría tener un horario más flexible, donde yo puedo elegir en el fondo plantear horarios de entrada y de salida diferidos, pero todos trabajando en la oficina. Son políticas que van de la mano y que se pueden aplicar en conjunto. Y hay personas que pueden tener acceso a teletrabajo y otras personas que no. Sin embargo, eso por el lado de la flexibilidad, yo creo que podemos entregar flexibilidad de otra forma, que no necesariamente es el teletrabajo. Y por el lado de libertad, que comentó Macarena, también es uno de los temas que hay que tener en cuenta, que no se puede traspasar lo presencial al teletrabajo tal cual como está, no se siguen las mismas normas. Por ejemplo, todo lo que es la evaluación. Siempre, en todo tipo de trabajo es importante tener claro por qué, uno tiene que tener claro por qué te van a medir, qué responsabilidades, qué tareas tienes que hacer. Sin embargo, en el trabajo presencial, muchas veces se empieza a medir, hay muchas empresas que están midiendo por presenciabilidad, y al tener este teletrabajo, esa medida deja de funcionar. Uno tiene que tener muy claro, como líder y las personas que trabajan, que tengan claro por qué los voy a medir, qué espero de ellos, cuáles son sus responsabilidades, y en ese sentido lo que dice Macarena está perfecto. Por supuesto, hay personas que son más eficientes y logran cumplir sus responsabilidades en menos tiempo. ¿Por qué voy a esperar que estén sentados de 8:30 a 6 todos los días si logran, efectivamente son súper efectivos y súper eficientes? Entonces, por un lado tengo la evaluación, que es muy distinta. La segunda es el feedback. En temas de teletrabajo se hace necesario un feedback más constante en el fondo. ¿Por qué? Porque no tenemos a la persona frente a frente para pasar a decirle, cuando uno está físicamente en el lugar de trabajo, uno de repente lo ve en el pasillo y le dice, oye, muy bueno informe. Eso no está en el teletrabajo, por lo tanto se necesita un feedback más constante y que la persona se sienta que es parte de la empresa. Entonces tenemos lo que es la evaluación, tenemos el feedback que funciona muy distinto. Segundo, es muy importante la comunicación, tanto desde los líderes como desde la empresa. Para las personas que están en su casa, una de las cosas que evaluamos en el teletrabajo el año pasado era que las personas se sentían como aisladas. La sensación de aislamiento era lejos lo que más les afectaba, porque sentían que si tú no estabas muy bien conectado en los equipos, te perdías de información de la empresa. Por lo tanto, resultó súper relevante y muchas empresas incorporaron prácticas de comunicaciones semanales desde la gerencia, desde la alta gerencia a todos los colaboradores para que supieran lo que estuviera pasando, porque además en tiempos de incertidumbre, mientras más información uno tenga, más tranquila se siente. Entonces, en el fondo hay un tema de comunicación a nivel de empresa, y si vamos a tener personas trabajando, algunas en la oficina y otras desde la casa, se hace más importante que las personas de la casa no se queden sin esa información. O sea, hay que tratar de trabajar y comunicar tanto a los que están en la empresa como a los que están en la casa de la misma manera. Por ejemplo, un tip súper útil que nos contaba una empresa, le decíamos, oye, ¿cómo tienes las reuniones? ¿Cómo se manejan las reuniones donde tienes a personas en forma virtual y a personas en forma presencial? Y nos dice, mira, tratamos de que todos se sientan igual de cómodos. Por lo tanto, la regla es que parte hablando el que está en la casa. ¿Ya? En el fondo, siempre cuando se hace una presentación, si alguien tiene que presentar, primero presenta el que está en la casa. Y así hacemos que se incorporen, porque si no lo que pasa muchas veces es que los que están en la pantalla nos olvidamos de ellos. ¿Ya? Entonces hay ciertas como medidas, así como Macarena y como Lilian comentaron, de ciertas prácticas. Por ejemplo, el Golden Rules es poner en la práctica, en letra, lo que tú esperas que hagan. Y hay veces que uno asume que es súper obvio, pero no lo es. Por lo tanto, podemos ir ayudando a los líderes y a todos a funcionar mejor. Y una tercera, no sé, ya creo que voy en la tercera, pero
es el tema de reforzar los valores y la cultura organizacional. O sea, en teletrabajo una de las grandes como aprensiones de las empresas ha sido ¿y cómo sigo manejando esta cultura de que todos se sientan parte de algo si los tengo lejos? Y ahí hay un gran esfuerzo del área de las áreas de recursos humanos, las áreas de personas y de la alta gerencia de, en el fondo, seguir inculcando la importancia de los valores, comunicando y incluyendo a todas las personas que están en la casa en actividades de la oficina. Y ahí hay una serie de actividades que se pueden hacer como para lograr la relación interpersonal, cosas que vayan fuera de lo laboral, como hasta el happy hour virtual, la reunión, juntémonos en un grupo a conversar, celebremos los cumpleaños, aun cuando estemos lejos. Todas esas actividades que las empresas hacían y que se vieron un poquito afectadas por pandemia, hoy en día por los aforos, hay muchas de esas que se pueden seguir haciendo virtual y que hacen que la persona se sienta un poquitito más cerca, comprometida y más querida por la organización. Pero en ese sentido no se puede traspasar las mismas reglas completamente. Hay que hacer cambios y hay que pensar que vamos a tener personas en su casa, personas en la oficina y tratar de hacer que todos ellos se sientan parte de una sola empresa. Sí, yo creo que eso también es clave, es poder entender la realidad de cada uno de esos dos mundos y crear nuevas reglas o nuevos termómetros quizás incluso para cada uno de ellos, pero como vamos viendo la flexibilidad es la norma ahora. A Macarena le quería preguntar también, desde la experiencia que han tenido en EY y entendiendo todo lo que hemos venido hablando, ¿qué creen ustedes que es imprescindible, lo que no se puede dejar de hacer para tener un modelo exitoso de teletrabajo, sobre todo pensando en lo que va a venir, que esto va a ser híbrido, de alguna manera van a estar unos en la casa, van a estar unos en la oficina? ¿Qué es lo que no se puede perder de vista para poder tener éxito en este nuevo modelo? Gracias, Bernardita. Primero recojo lo que dijo María Paz, que es imprescindible. Tiene que haber comunicación, mucha comunicación. Entonces, las reuniones tienen que ser, lo que nos ha funcionado a nosotros es el doble de reuniones, la mitad de largas, ¿ya? Porque también las reuniones largas en pantalla son muy complejas. Entonces, el doble de las reuniones, la mitad de largas, en términos de comunicación. Tiene que haber comunicación que no sea solamente funcional, transaccional, digamos, tiene que haber comunicación humana, y en ese sentido los líderes tienen que preocuparse de hablar en términos personales también con las personas que trabajan con ellos, para saber qué ocurre más allá solo de la producción de los bienes y servicios que entregamos. Tiene que haber conversación con el otro, y eso tiene que ser algo sistemático y dedicado. Tiene que haber niveles de confianza altos. Las personas tienen que saber que pueden decir lo que necesitan, y eso tiene que ser fomentado. O sea, tú tienes que poder decir, como decía Lady en el video, ¿cierto? Tienes que poder decir cuál es tu hora de almuerzo, ¿ya? Porque no se trata de que la oficina diga en EY se almuerza de 1 a 2, porque resulta que esa persona tiene hijos que almuerzan en un horario también, que no tiene por qué calzar con ese horario, tiene quizás una pareja, tiene quizás padres, en fin. Entonces, tiene que la persona poder decir en qué horario almuerza, tiene la persona que poder decir qué horario necesita para poder compatibilizar la vida trabajo-familia, que si quizás tiene que subir a los niños al Zoom, que quizás tiene un pariente enfermo al que tiene que atender en algún horario, que quizás, por último, además también quiere dedicar tiempo de su vida a realizar alguna actividad, digamos, de su lado B, tipo extra programática, y tiene que poder meter en algún momento, digamos. Entonces, tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber confianza. Creo yo que tiene que haber flexibilidad, y en ese sentido yo creo que el teletrabajo no es una fórmula que resulte para todos, al menos en su expresión máxima, digamos, tipo 5 días. Entonces tiene que haber flexibilidad para no teletrabajar, tiene que haber flexibilidad para teletrabajar parcialmente. Creo yo que esos temas que son altos niveles de comunicación, altos niveles de confianza, altos niveles de flexibilidad son importantes. Creo que es muy importante para que se dé todo esto, respetar al otro y que el otro se sienta incluido y que sienta que su opción
es válida, porque cuando vamos a la empresa, cuando estamos en la dependencia de la empresa, todos nos parecemos mucho más, todos vestimos más parecidos, ¿ya? Todos nos comunicamos más parecidos, hay un nivel de uniformidad que uno no se da cuenta lo grande que es. En las casas somos mucho más nosotros mismos, y ahí nos tenemos que sentir, no solamente somos distintos, eso viene dado, pero el tema tenemos que ser incluidos, aceptados, tenemos que sentir que nuestra opción es válida para poder expresarla a cabalidad y que esa opción pueda ser incluida dentro del modelo junto con todas las otras opciones diferentes. Muy preciso, muy conciso, gracias por ponerlo además en una lista enumerado para que todo le quede muy claro. Ahora quiero pasar con Daniel. También tengo otra pregunta pensando, bueno, igual también, pero Scotiabank, son ustedes una empresa multinacional. ¿Cómo han visto la experiencia en otros países que quizás van un poquito más adelantados que nosotros con esta vuelta a la normalidad? Tienen otras culturas, tienen otra manera de trabajar, pero de todas maneras eso permea la cultura de la empresa a nivel local. ¿Cómo lo han visto ustedes que han abordado el tema del teletrabajo? ¿Y cuáles son los principales desafíos que se ven y que se proyectan en este momento para ustedes como empresa y también para nosotros desde Chile al final? Sí, mira, dado que venimos de un banco de casa matriz en Canadá, el tema del teletrabajo ya se había empezado a trabajar por un tema cultural, y además también el tema de clima hacía mucho más común que la gente en invierno tuviese que estar en su casa y no podía tomar los transportes a la oficina. Entonces le estaba funcionando, y nosotros ya lo habíamos empezado a implementar desde el 2017, pero obviamente la velocidad con que lo íbamos a masivizar en la organización acá en Chile era muchísimo más adelante, pero como ya habíamos empezado a trabajar, nos permitió que teníamos los notebooks y los VPN en su gran mayoría ya comprados o empezado a distribuir, y nos permitió de hecho hacer nosotros una teletrabajo masivo, que cuando no fueron funciones críticas, el 16 de marzo, cuando recién acá en Chile está empezando a salir en el tema de las noticias los primeros casos, y nosotros ya habíamos podido mandar a toda la gente que no fuera sucursales, ¿cierto?, que era presencial a su casa. Y cuando uno ve un poquito las necesidades, son bastante similares a las que nosotros hemos identificado acá, lo hemos conversado con otros países. Tratamos de seguir las mejores prácticas. Por ejemplo, en Casa Matriz, una de las cosas que han hecho es tratar de respetar los periodos que llaman ellos de commute, que son los periodos en el cual te trasladas de tu casa a la oficina ida y vuelta, de manera que ojalá uno pudiese aprovechar ese tiempo, aunque estaba en el tren, en el metro, pero podía conversar con su familia, podía ir leyendo un libro, hacer una actividad. Entonces la idea es tratar de aprovechar esos mismos espacios, lo mismo la hora de colación, tratar de que en ese horario en que almorzaba la gente deje agendada para que no le puedan hacer reuniones. Pero tal como comentaban aquí, no necesariamente todos coinciden en los horarios, porque uno podría querer almorzar más tarde aprovechando que están sus hijos. Y cuando uno lo ve a nivel de desafío, yo les diría que lo principal que hemos identificado es el que a la gente le cuesta desconectarse, porque esto fue de golpe, ¿cierto? No lo pudimos adaptar. Entonces hay gente que efectivamente está siendo mucho más productiva, pero no es capaz de desconectarse, como cuando uno apaga el computador en la oficina, se va a su casa y ya no se conecta hasta el otro día. El exceso de reuniones también es un tema que tenemos que trabajar. Estamos trabajando fuerte en comunicación a los supervisores, pero mucha gente siente que si no la ven en pantalla piensan que no está trabajando, entonces obliga a incorporar a muchas reuniones en las cuales a lo mejor no necesariamente los que está invitando aportan en los temas que se requieren. Entonces ese también es un tema que estamos trabajando, y ahí la clave es la comunicación. Y hay un tema que, el resto ya más o menos lo han conversado, pero hay un tema que para nosotros es complejo, y no lo he visto todavía que lo mencionen acá, y tiene que ver con la corresponsabilidad. Aquí no ha ocurrido mucho esa sensación, y probablemente, de nuevo, por ser la pandemia, los niños no han podido ir al colegio, pero recae mucho en nuestras colaboradoras el rol en la casa, y cuesta mucho convencer, y por eso estamos trabajando en comunicación tanto a las mujeres como a los hombres, en que uno no es que colabore en la casa, hay una corresponsabilidad. Entonces, no es que yo, como papá, voy a ayudar con actividades con mis hijos en la casa, sino que hay una corresponsabilidad que hay que distribuir, y esto, eliminando la pandemia, ya a lo mejor por los niños en el colegio, pero igual hay todas unas actividades domésticas que se realizan
que estando trabajando desde la casa son necesarios hacerlo, y no podemos colaborar, sino que tiene que ser como decía, una corresponsabilidad, y hay que convencer tanto a nuestros colaboradores y colaboradoras de este rol en conjunto que se tiene que hacer en la casa. Ese es un muy buen tema el que pones, Daniel, en realidad. En el fondo hemos visto distintas mediciones que indican que las más afectadas por la pandemia, por la pérdida de trabajo, han sido precisamente las mujeres. Entonces quiero retomar ese tema que está súper interesante. Por ejemplo, preguntarle a María Paz, desde tu punto de vista, desde la familia, ¿cómo lo has visto esto que ha golpeado mucho a las mujeres y cómo vamos a trabajar este tema de la corresponsabilidad? En el webinar pasado lo decía Isabel, nuestra presidenta, que son estos quiebres abruptos lo que generalmente causan los cambios más profundos a nivel cultural y social. ¿Es este uno de los cambios que podría proyectarse en el tiempo, la corresponsabilidad entre madres y padres, entre mujeres y hombres? ¿Cómo lo ven ustedes? No, gran tema, Daniel, en verdad. Por supuesto, nosotros hablamos desde el centro, llevamos varios años hablando de lo que es la conciliación trabajo-familia, y en un principio partimos en el centro hace 10 años. Siempre era, ¿qué políticas le puedo dar a las mamás con hijos? Esa era como la pregunta con la que llegaban las empresas en el fondo, ¿qué puedo hacer para que las mamás con hijos puedan conciliar su trabajo y familia? Y esto con el tiempo nosotros hemos dado un cambio importante donde ya no es así, o sea, donde somos conscientes de que no es, o sea, no solo la mamá con hijos necesita este tipo para conciliar, sino que todos lo necesitamos, ya sea porque queremos más tiempo personal, ya sea que tenemos adultos mayores, tenemos discapacitados, personas discapacitadas o alguien que hacerme cargo. Entonces, pero sin embargo, efectivamente este año la pandemia tuvo un efecto muy fuerte sobre el trabajo femenino, que fueron las que más tuvieron que dejar de trabajar debido a sus responsabilidades familiares. Es más, salió un estudio que se publicó en la revista Ya el año pasado, que no sé si lo leyeron, que habla del hombre cero, y en Chile tenemos números bastante alarmantes, donde alrededor de un 50 y tantos % decían que habían realizado 0 horas de trabajo doméstico a la semana, y un 70 y tantos %, no me acuerdo el número exacto, 70 y tantos, que fue un número impactante, habían realizado cero apoyo en las responsabilidades educativas de los niños. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos que ese trabajo tuvo que caer sobre probablemente la mamá, la mujer, generalmente cae sobre la mamá de estos niños. Entonces, en el fondo, es súper impactante cuando uno ve esos números y dice, por supuesto que las mujeres durante la pandemia quedaron muy, muy estresadas porque tenían no una doble carga de trabajo, sino que una triple, cuádruple carga de trabajo. Entonces, en el fondo, desde la corresponsabilidad, ¿qué podemos hacer? Es súper importante lo que están haciendo desde las empresas, porque desde el mundo público solo se alcanza cierto espacio, pero son las empresas las que pueden llegar a más personas. Una de las cosas que podremos incentivar que los hombres se tomen su postnatal, por ejemplo. Esa es una política. Oye, en el fondo, escuchamos de muchas empresas que dicen, oye, no, a ver, no, es que no corresponde que te lo tomes. A las personas, a los ejecutivos le dicen, oye, sí, en verdad es legal, pero no corresponde. Y eso, en el fondo, en las empresas donde incentivan que se tomen estas cosas, que vayan a hacer el turno. Conocemos el caso de una empresa que la persona llegó a cargo de este equipo, una mujer llegó a cargo de este equipo y les dijo, ok, necesito saber acá, todos ustedes, ¿qué día van a hacer el turno del colegio? Tenían su equipo, mujeres y hombres. Yo quiero que, por ejemplo, Juanito, tú te hagas cargo del turno de tus niños. ¿Qué día? Acá todos tienen un día disponible, elíjanlo, en el fondo. Entonces, imagínate, en el fondo, para esa familia, después el marido llega y dice, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo del turno los días martes. Qué gran apoyo y qué gran enseñanza hacia otros. Entonces, en el fondo, creo que desde las empresas lo que están haciendo, Daniel, es muy, muy, muy positivo, porque somos nosotros, las empresas y las instituciones las que podemos cambiar ciertas cosas y educar para que en la casa y en las casas exista mayor corresponsabilidad. Pero en el fondo es un tema muy, muy importante. No, sin duda que es un gran tema, de hecho lo profundizaremos en otro webinar más adelante, así que para que también nos sigan ahí. Nos están llegando unas preguntas del público a través de nuestro correo. Primero, por ejemplo, nos preguntan qué
¿qué rol han tenido las organizaciones sindicales en todo este reordenamiento con el teletrabajo? No sé quién quisiera responder esa pregunta, si Macarena o Daniel, si han tenido alguna relación con sus sindicatos y cuál es la postura que han tenido ellos. ¿Alguno de los dos que quisiera? Daniel. Sí, no, yo puedo partir. En esta etapa se mezclan dos cosas, ¿cierto? Primero, un agradecimiento que hemos tenido, cercanía con los sindicatos, de poder, producto de la pandemia, más que el teletrabajo en sí, poder garantizar las remuneraciones que tenían las personas y buscar la alternativa de que corran el menor riesgo de contagio posible. Pero por otro lado, claro, hay toda una incertidumbre y consultas que se generan a partir de la nueva ley de teletrabajo que está publicada, y obviamente es parte de lo que nosotros también tendremos que ir incorporando en cada uno de los procesos de negociación colectiva. Acuérdense que ahora los procesos de negociación colectiva o los instrumentos colectivos tienen una duración menor de 3 años, por lo tanto hace que los procesos de negociación sean más continuos en el tiempo, y yo creo que va a ser uno de los grandes focos que vamos a tener en las próximas negociaciones. En el caso nuestro, Bernardita, es un poco distinto porque Iguay no tiene un sindicato. Entonces, nosotros llevamos a cabo un montón de actividades distintas para lograr captar la opinión de los trabajadores y lo que nos quieren comunicar. Entonces, bueno, lo primero es que tratamos siempre, ¿cierto?, de tener una política de puertas abiertas, en que los trabajadores siempre puedan están conversando con sus líderes que van traspasando estas inquietudes. Tenemos ciertas instancias de conversación uno a uno que los líderes van organizando con sus equipos, etcétera. Esto a nivel de la conversación tipo más presencial. Ya tenemos buzones ya que van recibiendo inquietudes de distintas materias a los que los trabajadores pueden ir enviando sus preguntas, etc. Pero finalmente también entendemos que hay una parte que es importante dar un espacio de expresión absolutamente libre. Entonces, cada 3 meses hacemos, y a veces más frecuentemente, dependiendo del tipo de contingencia que estemos teniendo, hacemos surveys en que se pregunta a los trabajadores de distintas materias. Y no solo tenemos Great Place to Work, sino que tenemos las encuestas internas que van midiendo pulso, dejan espacio para comentarios. Tenemos, de nuevo, como decía, las casillas, la política de puertas abiertas y las reuniones uno a uno. Sí, queda claro, no es necesario a veces tener un sindicato para poder comunicarse muy bien con los colaboradores, en el fondo, que eso es lo importante al final. Otra pregunta, y que yo creo que va a ser más o menos la última que recibimos del público, y yo creo que Macarena la deslizó la respuesta en alguna oportunidad, pero ¿qué pasa si alguien no quiere trabajar desde la casa y quiere volver a trabajar 100% en la oficina? ¿Cómo lo están abordando ustedes? Daniel, tú primero, porque Macarena creo que lo tenía un poco más o menos claro, pero ¿cómo lo están abordando? O sea, si alguien no quiere hacer teletrabajo. O sea, si una persona, separemos un poco la figura, ¿cierto? En pandemia nosotros pedimos que nuestros colaboradores que estaban en riesgo, ¿cierto?, enfermedades crónicas, embarazadas, de cierta edad hacia arriba, que eran más riesgosos, nosotros pedimos que no vinieran a trabajar. O sea, aunque la persona quisiese venir a trabajar y no pudiese hacer teletrabajo, les pedimos que se mantuvieran en sus casas, le manteníamos la remuneración, porque lo que estábamos cuidando era, desde la perspectiva pandemia, la salud de nuestros colaboradores. Ahora, de aquí para adelante, el que alguien quisiese venir, no efecto pandemia, a trabajar, tiene todo el derecho. Nosotros hacemos anexos de contrato para poder ofrecer teletrabajo. Nuestro modelo es un teletrabajo que va a ser híbrido. Solamente vamos a tener 100% de teletrabajo como contrato, jornada total teletrabajo, a aquellas personas, ¿cierto?, que tienen alguna discapacidad que les permite adecuar mejor su lugar de trabajo en su casa, por lo tanto sería ahí los 5 días, pero todo el resto que firme anexos de contrato para el teletrabajo va a ser en un periodo híbrido, que van a ser 3 días, entre 3 y 4 días teletrabajo y 1 o 2 días en presencial en la oficina. Nosotros hicimos encuestas a nuestros colaboradores también basado en eso. La última encuesta, el 69% de todos los que respondieron ya estaban haciendo teletrabajo, y 96% de ellos, de los que contestaron la encuesta,
recomendaban una vuelta híbrida, y creo que un 63% más o menos quería que fuera entre el rango de 1 y 2 días presenciales. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo es recoger un poco las inquietudes de las personas para poder realizar esa función. Pero si alguien quisiera venir a trabajar físicamente, nosotros lo tenemos que recibir. Sí, leyendo bien la pregunta, en el fondo es que esta persona no es porque no quiera, sino porque no tiene el espacio, que pasa mucho. En el fondo no tienen una silla cómoda, no tienen un lugar donde poner el computador. ¿Cómo lo han abordado también? He sabido de empresas, por ejemplo, que envían kits ergonómicos, hasta el escritorio lo han enviado a la casa. ¿Cómo lo han abordado ustedes? Macarena, te dejo esa pregunta con ese detallito para ti, que es cuando la persona no tiene espacio para trabajar en su casa. Sí, nosotros al final, Bernardita, a ver, nosotros decimos dos cosas. Primero, optamos por un bono de teletrabajo, porque de nuevo, las personas son muy diferentes y sus situaciones son muy diferentes. Entonces, cuando uno habla de que la persona no tiene un espacio apropiado, hay quien no tiene el internet apropiado, pero hay otros que tienen el internet apropiado, pero no tienen una lámpara. Y hay otros que, entonces, al final, la diversidad es tan grande que tú no tienes cómo atacarla. O sea, nosotros no creemos que una solución le calce a todos. Más bien creemos que cada persona necesita su solución y que uno tiene que confiar en la capacidad de las personas para saber lo que necesita. Así todo, debo confesar que porque había un requerimiento muy grande de las personas, permitimos que las sillas de la oficina fueran retiradas para que las personas las llevaran a sus casas. Ya la verdad es que no son las mismas sillas que usan, nosotros tenemos más mobiliario del que necesitamos en la oficina, o sea, la oficina está completa, pero permitimos que las personas llevaran sillas de propiedad de Iguay a sus casas, porque la verdad es que pese a que pudieran haber comprado sillas ergonómicas con el bono de teletrabajo, las sillas ergonómicas de Iguay parece ser lo que la gente quiere, así que eso lo permitimos. Igual yo creo que hay que tener presente que el espacio de trabajo es mucho más ya que solamente tener una silla, una buena lámpara, un buen internet. A veces también tiene que ver con la tranquilidad en el hogar. A veces tiene que ver con gente que necesita no estar en el mismo lugar, que no quiere contaminar su vida personal con su vida laboral. Entonces, siguiendo lo que decía Daniel, ya lo que nosotros hemos tratado de hacer separar dos fines. Hay un fin primero que es la protección de la vida y la salud de nuestros colaboradores. Para nosotros eso no es transable. Mientras en Iguay sentimos que había que proteger la vida y la salud de los trabajadores haciendo un home office preventivo, el home office preventivo fue 100%, ¿ya? Y ahí tomamos medidas para acompañar a los trabajadores y para apoyarlos y para ayudarlos en aquellos que no se sintieran cómodos con esta situación. Sin embargo, ahora que ya abrimos la oficina, la libertad es completa. Usted puede ir 5 días, puede quedarse en su casa 5 días, siempre que los trabajadores tengan también la flexibilidad con Iguay de vuelta que se necesita, que es que cuando Iguay lo necesita usted, quizás va a tener que ir a una reunión, quizás va a tener que ir a una oficina de clientes, quizás va a tener que ir, en fin, a lo que sea que se necesite. Nosotros damos toda la libertad y toda la flexibilidad, y también esperamos flexibilidad de vuelta en los casos que esto se requiere. Y no puedo sino celebrar, antes de terminar la intervención, no puedo sino celebrar el comentario de Daniel sobre la corresponsabilidad. La verdad es que es sumamente importante y creo que es incluso más valioso que este tema lo levante un hombre que las mujeres, que a veces parece ser un tema de mujer. Creo que cuando un hombre en la organización levanta un tema así, es mucho más potente. Así que gracias, Daniel, por eso. Sí, de hecho el único hombre presente en este webinar fue el que levantó el tema, así que doblemente valioso, Daniel. Bueno, con esto ya estamos en la hora, así que estamos cerrando este segundo webinar. Le agradecemos a Macarena Navarrete, gerente general de EY, a Daniel Peralta, director de Total Rewards and Labor Relations de Scotiabank, y también a María Paz Rumayo, que nos acompañó, que ella es directora ejecutiva del Centro de Trabajo y Familia de la Universidad de los Andes. Les quiero recordar a todos que los videos que vimos, además de el detalle de las prácticas, de los protocolos de implementación, están en nuestra página web www.fundacioncarlosvial.cl, y se pueden meter y van a encontrar un lugar donde dice mejores prácticas y van a encontrar todos los recursos.
Y dicho esto, los quiero dejar invitados también, ahí estamos viendo la gráfica en pantalla, a nuestro tercer webinar, que viene el próximo miércoles a las 9 de la mañana, donde estaremos abordando el tema de telemedicina, otro tema que también ha salido como una muy buena práctica en este tiempo con respecto a las relaciones laborales, y vamos a tener ahí como invitados a CCU y Empresas Melón, que nos van a contar más sobre su experiencia. Así es que los invito a todos los que nos vieron a que puedan replicar estas prácticas en su lugar de trabajo, puedan conversar al respecto de esto con su equipo, y por supuesto los dejo invitados al próximo webinar, y muchas gracias por acompañarnos y un excelente día para todos. Hasta luego, hasta el próximo miércoles.